Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de la razón del disfraz de la dama gemela. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Un poco después, Linali ya se encontraba en el Palacio Imperial Basilius y estaba siendo tratada por Kyle, el cual la curaría como de lugar, pero al ver esa rosa negra se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Mientras tanto, en la sala de espera se encontraba Dylan junto a sus otros amigos. Así Kyle ya salía de la habitación y Dylan quería saber cómo está Linali. Kyle le dijo que está bien, pero por ahora era lo único que podía hacer por ella. Les comentaba que al parecer el veneno que estaba en Linali está relacionado con algún tipo de magia prohibida, ya que después de aplicar el tratamiento varias veces, había logrado eliminar el veneno y los efectos de esta magia, pero fue imposible quitarle esa cicatriz a su pierna. Dylan con esto estaba en shock, y aunque se sentía triste, quería ver a Linali, pero de la nada recibió un ataque de Kyle, el cual muy molesto le decía que no tiene el derecho de verla, ya que todo era culpa de él, pues Linali estaba herida por haberse involucrado con él. Arnold le pedía a Kyle que se calme, ya que no era culpa de Dylan porque a él también lo habían atacado, pero estas palabras hirieron más a Dylan, y Kyle decidió desahogar su ira con él, y le dijo que debe pensar antes de actuar, ya que todas las acciones que él hace lastiman a las personas de su entorno, y en especial a Linali, ya que por su culpa hay rumores sobre los dos, y que si no puede protegerla, entonces que se aleje. Dylan molesto le preguntaba a Kyle qué era Linali para él, y este le dijo que todo era por Liam, ya que al ser su hermano gemelo, él también sufrirá. Dylan no entendía del por qué Kyle mencionó de repente a Liam. Un poco después Linali despertaba. A su lado se encontraba su familia e incluso Rich, quien la abrazaba fuertemente porque estaba feliz de que ella haya despertado. Su padre estaba preocupado porque quería saber qué fue lo que pasó, ya que simplemente les habían dicho que ella se desmayó por el veneno. Linali recordaba que de verdad ella fue envenenada y preguntaba por Dylan si él se encuentra bien, ya que los dos habían sido atacados. Pero fue Dylan quien la salvó. De pronto un gatito le decía que su majestad estaba a salvo, y por ese gatito Linali quedó en shock, pues se supone que los gatos no hablan, pero este no era un gato, era Liam, quien se había convertido en un gatito hermoso para pasar desapercibido, sobre todo para que Dylan no los descubran. Rich, por otro lado, se sentía culpable por no haber podido proteger a Linali, pero ella le decía que nada de lo que ocurrió es su culpa. Además, fue culpa de ella por irse enojada y sin él. Tanto del uno al otro se echaban la culpa, pero Liam, ya cansado de escuchar esto, los detuvo para que dejen de pelear como perros y gatos. Sin embargo, Rich tenía algo que contarle, y era que todos los culpables de ese caso habían desaparecido. No había ningún cuerpo en la escena del crimen, ni mucho menos evidencias que los involucren. Era como si todos los rastros hubiesen sido eliminados, por lo que la única explicación era que habían borrado todo rastro con magia prohibida. Pero Rich no se iba a dar por vencido e iba a descubrir al culpable, porque lo hará pagar, ya que no permitirá que nadie lastime a su prometida. Así le explicaban que en sí no es una maldición, pero sí un veneno con magia prohibida. Linali no podía creer que aún se utilice esto y le explicaban que aunque es peligrosa, aún existe. Por tal motivo todos los libros relacionados con la magia habían sido procesados y solo quedaba parte de ella que es administrada por la familia real, pero que había alguien que está utilizando ese tipo de magia y que incluso usó esa magia para manipular la mente humana y evitar que los escoltas los ayuden. Linali pensaba que esos asesinos iban tras Dylan y que ella solo se involucró, pero Liam le comentó que al parecer ella también fue un objetivo y que si eliminaron la evidencia es con el único propósito de eliminarlos a ambos para que todos piensen que la familia Lawrace son los traidores. Linali no entendía por qué querían lastimarlos y la única respuesta para Liam era que quizás quieren la caída de la familia Lawrace para así debilitar a la familia real. Con esto cada vez las cosas
cosas para Liam coincidían con lo ocurrido en el pasado, y ahora sí no había duda de que alguien más está detrás de todo lo ocurrido. Lynali, al escuchar esto, se dio cuenta de que en verdad Dylan quiso protegerla y que no había manera de que sea la misma persona que en el pasado los ejecutó, por lo que debe haber alguna mente maestra detrás de todo esto. De pronto, el gatito Liam decidió ir a investigar un poco más sobre el ataque al carruaje, y Lynali quería ir con él, así que rápidamente se apresuró a cambiarse, sin darse cuenta que su hermano aún estaba en su habitación. Al salir de ahí, escuchó a las empleadas decir que Dylan había estado últimamente muy callado, y eso las asombraba, porque él siempre es irritable, pero como había sido criado por una reina malvada, era comprensible. En eso las sirvientas se dirigían hacia donde estaban ellos, por lo que Lynali y Liam decidieron entrar en una habitación. Era muy oscura, pero como Liam ya podía utilizar magia, hizo un poco de luz, y al frente de ella apareció el recuadro de una mujer que se parecía mucho a ella. Demasiado, diría yo. De pronto, al escuchar ruidos en la habitación, alguien se acercaba para ver qué era lo que pasaba. Lynali sabía que eso no era bueno porque la iban a descubrir. Las sirvientas entraron para ver qué pasaba en esa habitación, pero no había nadie. A su vez tenían miedo de estar ahí, y Lynali no entendía cómo es que no los descubrieron, pero se dio cuenta de que Liam la había transformado en una gatita. Una de las empleadas mencionaba que al ver ese retrato hace que la gente se sienta incómoda, y que ese retrato era de la reina que falleció hace 10 años. Era alguien muy hermosa, aunque solo en apariencia, porque por dentro no era diferente a un demonio. Incluso con Dylan era fría y distante, además de posesiva con el emperador, especialmente cuando él se iba a encontrar con su concubina amada. Por ello hay rumores de que la reina masacró no solo a la concubina, sino también al hijo que esperaba a esa pobre chica, y que usando magia pudo cambiar su rostro para que se parezca al de su majestad. Había hecho esto porque incluso quería matar a su hijo Dylan, pero a la final la reina se había quitado la vida bebiendo un veneno. Fue desde ese entonces que Dylan había cambiado por completo. Lynali, al escuchar esto, no podía creer por todo lo que había tenido que pasar el pobre príncipe. Pero una de las sirvientas mencionaba que al parecer Dylan se ha enamorado de Lynali porque se parece tanto a la reina. A su vez también se burlaban de cómo podría alguien amar a una persona tan cruel y sangrienta como Dylan. Lynali con todo esto entendía que si casi fue asesinada es porque se volvió cercana a Dylan. Pero aún así, nunca supo esta historia. Y seguramente es porque es prohibida. A su vez también pensaba que si Dylan se interesó en ella es porque se parece a su madre, y aunque ambos simpaticen, ella no podía perdonar a Dylan por lo que había hecho en el pasado, aunque le dolía que las sirvientas se burlen de él. Liam, al ver a su hermana así, decidió ir a investigar por su cuenta y le pidió a ella que regrese a su habitación y descanse, ya que después de unos minutos ella se volverá a transformar en un humano. Lynali no quería que Liam la deje convertida en gato, se sentía perdida porque el castillo era demasiado grande y no sabía en dónde estaba, pero al final encontró la habitación, o bueno, no, porque había entrado a la habitación de Dylan. Dylan, al verla como era una gatita, no entendía qué hace en el castillo, y Lynali inmediatamente quería salir corriendo de ahí, pero él la atrapó. La acercó hacia él sintiendo su dulce pelaje. Él pensó que esa gatita estaba ahí para jugar con él, quizás esté perdida. Se sentó en la cama y empezó a platicarle. Le contaba que él también desea convertirse en gato y visitar cómodamente a la persona que quiere. En el momento menos pensado terminó dándole un tierno beso a esta gatita. Y para su sorpresa, esa gatita se convirtió en una hermosa doncella llamada Lynali. Lynali estaba muy nerviosa porque no sabía qué hacer. No entendía por qué se había vuelto a convertir en humana tan rápidamente y no sabía cómo explicarle a Dylan la situación. Aunque el más sorprendido era él y pensaba que estaba soñando ya que continuamente piensa en ella. Así Lynali aprovechó para decirle que todo esto es un sueño y que debe ser porque está demasiado cansado. Aunque no tenía la seguridad de que le crea, pero él decidió descansar un poco ya que no podía sacar a Lynali de su cabeza, pero aprovechando que es solo un sueño, empezó a pedirle perdón
porque no la había podido proteger. Linali le dijo que no era culpa de él y no entendía del por qué era tan directo con ella, aunque como no, si ella le estaba haciendo creer que todo esto era un sueño. Así él se disculpó con ella por la cicatriz que le quedará, además que también antes actuaba apresuradamente y hacía cosas violentas. La puso en una situación muy difícil varias veces, más que todo porque ella tiene un prometido, pero ahora lo único que deseaba es que ella sea feliz y verla siempre sonreír. Linali se sentía mal porque en pocas palabras él se estaba humillando y disculpando ante ella, y aunque sabía que el príncipe era peligroso, no podía dejar de ver esa tierna mirada, lo que le hacía muy difícil ignorarlo. Pero ahora estaba más confundida que nunca, ya que él le había confesado sus sentimientos, pero al encontrar el cuadro que se parecía a ella y todo lo que las sirvientas le habían dicho, entendía por todo lo que él había pasado, y como nunca supo lo que es amar, era posible que esté confundido. A su vez pensaba que el pasado de este hombre no tenía nada que ver con ella y debía marcharse, así que le dijo que el sueño había llegado a su fin, pero él se rehusaba a dejarla ir. Tomándola de la mano, la acercó hacia él para así ambos caer en la cama. Y Dylan le pedía de favor que no se vaya, que se quede a su lado, pero Linali le dijo que estaba confundiéndola con alguien más, lo que lo dejó muy sorprendido. Linali le decía que ella no cree que a él le guste, sino que simplemente está confundido por el parecido que ella tiene con su difunta madre, la emperatriz. Pero Dylan le dijo que no es así, que realmente le gusta a ella, aunque Linali le aclaraba: debería guardar esas frases solamente para su futura pareja, porque obviamente Linali pensaba que Dylan decía eso porque le hizo falta el amor materno, pero ella no era el reemplazo de esa mujer y no podía corresponder a los sentimientos de Dylan, aunque él no quería a nadie más, solo a ella. Linali así le dijo que ya aparecerá en su vida la persona que lo quiera tal y como es él. Pero para eso, él debe empezar a cambiar. Obviamente Linali hacía esto para ayudarlo, porque ya sabía que había una mente maestra detrás de todo y que podía lograr que él cambie, y cambie para mal. En eso Dylan le preguntaba que qué tiene que hacer para cambiar. Y si él lograra ese cambio, ¿ella se quedaría a su lado? Linali, levantándose de la cama, le dijo que ahora mismo él ya ha empezado a cambiar, desde el momento en que le ofreció una sincera disculpa. Pero de ahora en adelante él debe ser sincero tal como lo ha sido con ella, y un día conocerá a la persona indicada para él. Diciéndole esto, se marchó por el balcón, y él entendía que debía dejarla partir. Y aunque nuevamente fue rechazado por ella, no se sentía mal ni triste, solo se asombraba. Por otro lado, Liam, que vio cómo su hermana saltaba por el balcón usando magia, pudo detener su caída. Supuestamente ella ya lo había visto y por eso se había confiado y se botó sin medir las consecuencias. Pero Liam, muy preocupado, le decía que nunca más le vuelva a dar un susto de esos. Así Linali le preguntaba qué había investigado. Este le comentó que había aprendido un poco sobre la magia oscura, pero que debían hablar en un lugar más tranquilo. Al marcharse, Linali lo único que pensaba era si podía o no podía confiar en Dylan. Ya en la habitación, Liam le explicaba a su hermana que en realidad había utilizado magia oscura y de alto riesgo, pero también le explicaba que esa magia fue prohibida por la familia real hace cientos de años, por lo que todo libro relacionado con esto era prohibido y se mantenía bajo el poder de la familia real. Pero es posible de que alguien haya obtenido esos libros de alguna otra manera, o quizás dentro del palacio hay una persona muy poderosa con autoridad suficiente para poder acceder a esos libros. Además, debe ser un gran mago y con un gran poder. Linali sabía que solo habían dos personas que manejan ese tipo de poder mágico, Eldick y Kyle, pero no podía creer que ellos sean capaces de traicionar al príncipe, aunque también le dijo que el accidente ocurrido en la fiesta de té estaban en los archivos confidenciales que manejaban la familia del duque Barchat, y que él no puede acceder a dichos archivos, e incluso así le ruegue al duque que le permita verlos, no lo dejarían. Así pasó el tiempo y las vacaciones de verano habían llegado a su fin. Tenían que regresar nuevamente a la academia. Y claro, los Perseo estaban felices de poder entrenar un poco antes de la competencia de caballeros, aunque obviamente el ambiente entre Dylan y Kyle no era muy amistoso. Sin embargo, Dylan hoy le agradecía por haberle dejado en claro la opinión de él. Al ver esto, Kyle también se disculpó por haberlo tratado así ese día, y se sorprendía porque de cuando acá Dylan es tan sincero. Pero obviamente él había prometido cambiar y lo estaba haciendo. Kyle le preguntaba si acaso ese cambio se debe a Linali, pero Dylan le dijo que no,
que ella lo había incluso rechazado en un sueño. El pobre Kyle estaba confundido ante lo que Dylan le dijo, aunque a su vez tenía miedo que la insistencia de Dylan hacia Linali tenga algún efecto. En eso Dylan le contaba que aunque había sido rechazado por ella, no se sentía mal y estaba agradecido porque ella le había enseñado el camino que debe seguir. Kyle nunca había visto esa expresión alegre en Dylan, lo que lo preocupaba más, porque el Dylan de antes era atrevido, valiente y lleno de determinación y alegría, pero desde ese fatal día, él había cerrado su corazón. Y si vuelve a ser el Dylan que era antes de eso, tenía miedo, pues Linali podía caer en sus encantos. Por otro lado, Linali nuevamente intercambió con su hermano. Se encontraba ya sentada debajo de un árbol y justo ahí aparecía Dylan. Arrodillándose ante él, o más bien ante ella, le pedía perdón por todas las veces que lo había lastimado. Y aunque no esperaba que él lo perdone, quería disculparse, porque iba a hacer cambios en el futuro. Lo primero que le pedía a Liam, si no era mucha molestia, que fuesen amigos. Linali le decía que aceptaba, pero esperaba que él prometa nunca lastimar a nadie. Y aceptó feliz, jurando en nombre de su familia que nunca le hará daño a otras personas. Y aunque aún era pronto para confiar en él, las acciones que mostraba Dylan la hacían tener un voto de confianza. Pero él también le pedía que no lo llame Su Alteza, sino simplemente Dylan. Así que Linali también le pidió lo mismo, que no la llame Lorraine, sino Liam. Ante esto, Dylan estaba sonrojado y pensaba que quizás todo este tiempo en verdad estuvo confundido, y que quien realmente le gusta es Liam, pero según a él solo le gustan las mujeres. Pero quizás Liam era la excepción. Con el tiempo se dio la competencia de maestros de espada y magia, la cual se llevaba a cabo cada año durante 3 días con las academias más prestigiosas del Imperio Basilios. Estas eran feroces y mortales batallas, las cuales durante estos 3 días se elige al ganador de la competencia, el cual no solo recibe honores sino también pertenecerá a la división de caballeros de la Guardia Imperial, y el ganador de la división de magia ingresará a los magos de la corte. Aparte que ganan mucha fama para su familia y ser reconocidos ante la sociedad. Y ya era el momento de esa gran competencia. Agnes estaba feliz. Se dirigieron al salón de la Academia Poltis, donde se llevaron una tremenda sorpresa, porque Dylan estaba ahí. Tanto él como Linali se llamaban por sus nombres, lo que sorprendió a Agnes. Dylan también llamó a este chico como Agni, y le pedía que de favor le ayude a colocar un poco de presión en su espalda para su entrenamiento. Pero Linali le recordaba a Agni que es prohibido tocar el cuerpo del príncipe heredero, y claro, Dylan se disculpaba porque lo había dicho sin pensar, sorprendiendo a Agnes. Pero como ya Liam y Dylan tenían confianza, pues Liam lo ayudó. Dylan estaba nervioso porque la cara de él estaba muy cerca y lo sonrojaba, y eso era porque le venían pensamientos a su mente de darle un beso. Pero claro, no iba a hacerlo. Además, Liam es su amigo. No entendía qué pasaba con él si hace unas horas fue rechazado por su hermana Linali. ¿Cómo es que ahora se interesa por él? Ya un poco después, Linali se dirigió a la enfermería para que Kyle la atienda, y él no entendía cómo ella quiere participar en la competencia de maestros en el estado en el que estaba. Pero para ella, esa competencia era muy importante, porque su objetivo es ganar el campeonato para su familia. Aunque para Kyle esto no era una buena idea, porque necesita más tratamiento en su pierna, y si se vuelve a lesionar esta vez será más complicado tratarla. Pero Linali estaba más que decidida a ganar esa competencia. Aunque Kyle, acercándose a ella, le dijo que si sale lastimada y necesita de su ayuda, la castigará, dejando muy pensativa a Linali porque no sabía qué clase de castigo le daría. Pero así dio inicio a la competencia de maestros de espadas y magos. En esta vez uno de los jueces será Rich Wirmang, el prometido de Linali. Así dio inicio a la competencia empezando por la Academia Poltis, que representaban a las grandes familias de élite. Luego continuaría la Academia Masculina de Arudel, con los jugadores más fuertes, y continuaba la Academia Liberts, quienes irradian un poder espiritual misterioso e increíble. Pero finalmente llegaba una de las academias más interesantes de este torneo,
torneo, la Academia Pandels, que era exclusivamente para mujeres. Esta academia estaba dirigida por Lady Jessica, quien era muy famosa porque se dice que es la más cercana a los caballeros de la Guardia Imperial entre los espadachines. Linnali nunca había escuchado hablar sobre una mujer espadachín, pero de pronto Arnold aparecía feliz al ver a Jessica y la abrazaba fuertemente, dejando a todos atónitos. Jessica estaba sonrojada y lo regañaba por haber hecho eso, ya que se acordaba muy bien que le había advertido que nunca haga eso y mucho menos enfrente de una competencia. Pero ya era demasiado tarde. Todos querían saber qué pasa entre estos dos chiquillos. Esta chica se presentaba ante todos como Jessica Wingnegar, estudiante de segundo año de la Academia Pandels para mujeres. Arnold la presentaba como su mejor amiga de la infancia, y aunque era una mujer, las habilidades de ella seguían siendo increíbles. Y tiene mucha fuerza, además de una belleza incomparable. Arnold así la abrazaba, pero Jessica le decía que era inapropiado poner las manos en la cintura de una mujer, que ese comportamiento es muy descarado y cortés. Y aunque de niños habían sido muy cercanos, ella le decía que ahora ya habían crecido y que eran enemigos, por lo que no necesitan ser amistosos. Tanto Linnali como Dylan estaban sorprendidos porque la relación de esos dos era un poco difícil. Además, nunca imaginaron que Arnold coqueteara con tanta tranquilidad con Jessica. Pero Kyle decía que al parecer ella también le gusta a Arnold, aunque para Linnali esta era una situación muy difícil de entender porque no comprendía las relaciones entre los hombres y las mujeres. Elric, por otro lado, les decía que estos dos, a diferencia de ellos, Arnold no es lento y que expresa lo que siente. Es por eso que Jessica actúa así. De pronto Jessica se acercó a Liam, le preguntaba si él pertenece a la familia Lorraine, ya que había escuchado que es un fuerte espadachín que lucha con tal gracia como una mujer, y como pelearán en la tercera ronda, tenía la oportunidad de medir sus fuerzas. Así que le pedía que dé todo de él, porque será todo un placer poder enfrentarse a él, o bueno, más bien a ella. Linnali, al ver la confianza de Jessica, solo sonreía, pues ella tampoco pensaba quedarse quieta e iba a dar todo de sí para poder ganarle. Jessica la veía a ella como un espíritu fuerte y de mucha confianza y se preguntaba si acaso la subestimaba porque es una mujer. Obviamente este par iba a crear una pelea de gatos, pero era mejor retirarse. Linnali solo estaba pensativa de que quizás si la hubiese conocido en su versión mujer, hasta podrían llegar a ser amigas. La competencia principal iniciaba a la mañana siguiente, por lo que Linnali necesitaba descansar. Llegó a una habitación amplia y cómoda, ya que como Rich era parte del comité ejecutivo de la competencia, le había conseguido habitaciones individuales, y se sentía feliz de tener la paz de una habitación a solas. Pero de pronto la herida de su pierna empezó a dolerle y recordaba la pomada que le había dado Kyle. Pero de la nada aparecía Rich, recién bañadito. Linnali se asustaba porque se preguntaba qué estaba haciendo él en su habitación y desnudo. Y para colmo, las cosas se complicaban más. Dylan estaba parado ahí en la puerta de la habitación de Rich, pues quería hablar un asunto urgente con él. Mientras tanto, Rich estaba sorprendido porque esa es su habitación. No entendía qué hacía ella ahí. Pero antes de hablar le pedía que se ponga su ropa. De pronto alguien tocaba la puerta y era Dylan. Rich rápidamente se llevó a Linnali y Dylan entró, ya que la puerta no estaba cerrada por completo, lo que le pareció algo extraño. De pronto escuchó un ruido extraño en el armario y ¿cómo no? Si ahí estaba Linnali y Rich escondidos, aunque Linnali no sabía por qué se escondió, pero el hecho es que su cuerpo había actuado sin pensarlo, aunque Rich no iba a permitir que ningún hombre vea a su prometida, así ella esté vestida de hombre ahora. Aunque Linnali al ver esos hermosos pectorales se sonrojaba, sentía tanta pena. De pronto empezó a comprobar si esos cuadritos eran de verdad o no. Parecía una niña con juguete nuevo, pero se detuvo, porque no era ni el lugar ni el momento correcto, pues él es un hombre después de todo, y si lo seguía tocando, pues ya no aguantaría las ganas con ella. Y claro que eso pasó. Rich ya pensaba darle un beso, pero justo ahí aparecía Dylan, quien al verlos así quedó en shock. Le preguntaba qué estaban haciendo ahí, medio desnudos. Rich se disculpaba por las fachas. Salía rápidamente del closet y se fue a cambiar. Linnali, que no quería quedarse sola, se vistió y se marchaba, pero Dylan se dio cuenta de algo, de la marca en su pierna. Era la misma cicatriz que tenía Linnali, la rosa maligna. Dylan la tomó por el brazo pidiendo que esperara, y así sin rodeos le dijo que si acaso ella es Linnali. Esto le heló la sangre, porque había sido descubierta
descubierta. No sabía qué hacer, ya que podría matarla. Pero justo a tiempo llegaba Rich y le ordenaba que se vista. Así salió de ese enredo fácilmente, aunque las dudas de Dylan ya quedaban en su mente. Trataba de pensar que todo esto se trata de una coincidencia, pero de pronto Rich lo sacaba de sus pensamientos preguntándole el motivo de su visita. Y Dylan, con todo lo que pasó, pues ya no sabía ni qué iba a preguntar. Por otro lado, Linali fue a ver a Kyle para que la ayude. Le contó que ya Dylan la había descubierto. Y para él esto cada vez se volvía más interesante y burlándose de ella le decía que le hubiese gustado ver cómo reaccionó él. Ella le contó que ahora sí estaba acabada porque vio la herida de su pierna y tenía miedo de que la decapite. Kyle sabía que al ser el Dylan frío de antes, no hubiese dudado en hacerlo. Pero si se entera ahora que Liam en verdad es Linali, se va a poner muy feliz. Y obviamente él no quería decírselo. Mientras tanto, Linali quería la ayuda de él para resolver este enredo, y Kyle pensaba ayudarla para que ella le muestre que es un hombre. Y abalanzándose sobre Linali le sacó la camisa. Linali no entendía qué pasaba, pero él le comentó que era para que ella aprenda que si alguien le hace eso, debe resistirse. Linali estaba tan sonrojada al ver así a Kyle, y cuando estuvo a punto de quitarle la ropa, ella lo detuvo. Por otro lado, Dylan seguía inmerso en sus pensamientos, tratando de explicar lo que había ocurrido. Y si en realidad Liam es Linali, entonces quería saber el motivo por el cual se vistió de hombre. De pronto se daba cuenta de que si ella realmente es una mujer, había sido un completo idiota todo este tiempo, y por ese motivo no le agradaba, y que debe estar enojada con él por todo lo que había hecho. Y aunque se sentía engañado, pensaba en que si en verdad Liam es Linali, se va a sentir muy feliz. De pronto Arnold lo sacaba de sus pensamientos preguntándole qué es lo que le pasaba. Dylan le comentó que pensaba en algo, aunque solo era una hipótesis, que Liam puede ser una mujer. Obviamente Arnold no podía creer semejante locura, y Dylan también pensaba que se estaba volviendo loco, pero él no podía olvidar la herida de la pierna de Liam, y aunque todo en su cabeza lo llevaba a una sola conclusión, que Liam es Linali, y no sabía cómo enfrentarla. Por otro lado, Jessica entrenaba, pero tenía una pequeña lesión en el pie, lo cual no le permitía dar el 100%, pero no se iba a dar por vencida porque debía proteger a Arnold. Y como si hubiese llamado al rey de Roma, el Arnold que se asoma. Así empezaron a entrenar. Y su entrenamiento solo finalizó cuando la espada de Jessica cayó al suelo y empezó a llover. Arnold no se había dado cuenta de la herida de su pierna y Jessica le decía que no era nada. Pero Arnold estaba preocupado porque él no quería que ella se lastime. Sin embargo, ella no podía renunciar al derecho de competir. Arnold no entendía esa obsesión de ella por convertirse en un caballero, ya que ella, al ser una mujer hermosa, podría casarse y formar una familia. Jessica, al escuchar esto, obviamente lo tomó a mal. Pero la razón de esto es que ella está interesada en Arnold. Sabía muy bien su posición, ya que ella, al ser la hija de un conde, no podía convertirse en la esposa de un duque, y se conformaba con solo estar cerca de él y convertirse en caballero para poder protegerlo. Y si ganara esta competencia, quizás se le permita ser su escolta privada. Pero de pronto ella le decía que ser un caballero le da valor, le permitirá seguir estando a su lado, ya que ese es el único camino que ella puede tomar para estar junto a él. Y diciéndole esto, se echó a correr. Al poco rato aparecía Eldick, que le decía que para hacer una broma fue demasiado lejos, y que ahora que él sabe los sentimientos de ella debe ser un poco más amable. Pero Arnold sabía que la posición de su familia era muy peligrosa, por lo que no quería que ella esté involucrada con él porque quiere protegerla. Por otro lado, Jessica se encontraba ya en su habitación pensando en lo que había pasado en el campo de entrenamiento con Arnold. Su pierna le dolía mucho cuando de pronto de la nada aparecía el mago misterioso, quien con un poco de magia alivianaba su dolor. Le decía que no debe ser reservada con él ya que le tiene buenas noticias, y así le dijo que su siguiente oponente será Liam, quien en realidad es una mujer. Así al día siguiente se dio la batalla entre Jessica y Linali. Dylan, que los observaba desde lejos, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que Liam es Linali.
Pero mientras ellas dos se batían en la arena, empezaron a atacarse sin descanso. Y en eso, Jessica se acercó a Linali, enfrentándola, diciéndole que sabe que ella es una mujer y que jamás perdonará eso, pues esta competencia la va a ganar a como dé lugar para poder estar al lado de Arnold. Además le parecía algo muy malo que Linali se haga pasar por hombre y que pueda acceder a la academia sin esfuerzo. Estaba decidida a hacer que ella revele su identidad, pero Linali no entendía el por qué Jessica estaba tan enojada. Y si esto continuaba así, de seguro Jessica terminará matándola. De pronto Linali escuchó una voz que le decía: ¡Mátala! ¡Mátala! Al instante, Jessica cayó al suelo con un fuerte dolor al pecho. No entendía lo que había pasado. Las fuerzas de Jessica eran mucho más de lo que se podrían imaginar. En ese momento de cordura le pidió a Linali que huya porque ella estaba descontrolada y no podía controlar su fuerza. Así Linali se dio cuenta de que posiblemente Jessica esté siendo controlada por alguien. Linali así perdió su espada. Y Jessica estuvo a nada de traspasarla con la suya. Pero en ese momento intervino Dylan. Muy molesto le decía que ¿por qué hacía esto? ¿Acaso planea matarlo? Rápidamente intervino Arnold, lo que puso a todos en una situación muy estresante. Así ordenaban rápidamente que paren el duelo porque era inválido. Pero Jessica no iba a aceptar eso. Según ella había ganado, les decía que desde un inicio ellas nunca debieron batirse en duelo. Gritaba ante todos que Liam no está calificado para participar en esa competencia porque su personalidad es falsa. Arnold trataba de calmarla, pero Jessica estaba fuera de control y terminó confesando que Liam en realidad es una mujer. Todos obviamente se asombraron, así que Arnold tuvo que hacer algo. Se llevó a Jessica de ese lugar pidiendo perdón en su nombre, pero Dylan no entendía el por qué Jessica quiso revelar la identidad de él delante de todos. Y que cuando ella se despierte le va a hacer algunas preguntas. Más porque el aura que sintió fue algo extraño, como si alguien la estuviera controlando. Por lo que le pidió a Arnold que la traiga con él cuando despierte. Y aunque él no estaba de acuerdo, esa petición no era como amigo sino como príncipe heredero. Aún así Arnold se negó rotundamente y al ver que Dylan ya estaba molesto, Linali lo tranquilizó diciéndole que no debe dar órdenes a la fuerza. Pero ya todos en ese lugar tenían las dudas de si realmente ella es un hombre o no, porque sabían que tenía una hermana gemela, Linali. La pobre no sabía qué hacer porque ya estaban dudando de su identidad, pero Dylan le dijo que ahora no era el momento para preguntarle nada y que debe relajarse. Linali sabía que no podía seguir inventando excusas, que tenía que aclarar todo de una vez, y les dijo que si hubiese sabido que las cosas terminarían así, hubiera demostrado mucho antes su identidad. Y así empezó a desabotonarse la camisa. Dylan no quería que ella se exponga, pero Linali solo estaba demostrando que en realidad es un hombre, dejando a todos en shock, incluso al pobre Rich, porque habían desaparecido sus atributos. Claramente esto sucedió así porque Kyle la ayudó. Con magia ocultó su cuerpo de mujer y en ese momento claro que se sentía incómoda y era vergonzoso mostrarse delante de mucha gente. Dylan, por otro lado, quedó sorprendidísimo porque todo este tiempo había malinterpretado todo. Se daba cuenta de que en realidad él es Liam y no Linali. El Dylan interior se sentía frustrado porque tenía la esperanza de que ella fuera Linali. Pero de pronto se le vino la loca idea de que quizás quiera también quitarse los pantalones para demostrar su hombría. Por lo que lo citó diciéndole que no se atreva a desnudarse delante de todos o lo arrestará ahora mismo. Así mientras ellos platicaban, Arnold se llevaba a Jessica porque necesitaba un poco de tiempo. Cuando él ya se marchó, rápidamente llevaron a Linali a la enfermería para que sus heridas sean tratadas. Por otro lado, en el bosque lejano, Arnold estaba con Jessica, quien ya despertaba de su profundo sueño. Se sentía triste porque había perdido, pero a su vez le daba curiosidad por saber por qué Arnold no le preguntaba qué había ocurrido. Él no la culpaba de nada, simplemente le pedía que no se meta nunca más en problemas. Jessica lloraba porque a este paso él terminaría dejándola. Y claro que quería convertirse en un caballero para estar a su lado, pero eso estaba lejos de hacerse realidad. De pronto él la abrazaba diciéndole que ya no debe protegerlo y que acepte ahora ser su mujer, ya que eso ella había sido desde el principio. Y ahora que la tenía a su lado no la va a dejar escapar. Jessica, ante esta confesión, se quedó tan atónita.
Por otro lado, en la enfermería, Kyle ya estaba curando las heridas de Linali. La regañaba porque la magia que él le dio era solo para que Dylan no la descubriera, no para que se quite la ropa delante de todos. Y como ya le había advertido que si se volvía a lastimar la castigará, se acercó a ella, poniéndola nerviosa. Linali le pedía que por favor por esta vez la perdone y que nunca más volverá a causar problemas. Pero para Kyle, ella tenía que cumplir con el castigo. Así se acercó a ella y le dio un beso en el cuello, diciéndole que esta vez se había portado indulgente con ella, pero no habrá una próxima. Al poco rato, Dylan llegaba a la habitación pidiendo hablar con Liam. Y como la magia que puso en ella ya se había acabado, tenía los atributos de mujer, por lo que le pedían a Dylan que no entre. Él pensaba que debe estar molesto con él porque le había prometido cambiar y no pudo controlarse en ese momento. Y le confesaba que cada vez que se encuentra junto a él y él tiene problemas, no puede controlarse. Aunque Linali le agradecía por haberla salvado. En eso Dylan quería verla y disculparse frente a frente, así que decidió entrar. Linali estaba enredada en las cortinas y él pensaba que ni siquiera quiere verlo a la cara. Linali le confesaba que no era el momento para verse frente a frente, pero él quería hablar de hombre a hombre, para disculparse también por el malentendido que hubo de su parte al confundirla con su hermana Linali. Ella quiso aprovechar ese momento para preguntarle a Dylan de qué pasaría si en realidad ella hubiese sido mujer, y cuando él le iba a contestar, aparecía Kyle preguntándole qué estaba haciendo ahí, ya que Liam está en tratamiento y no puede verlo. Linali así le pidió que por favor salga, ya que necesita cambiarse, pero este terco no quería irse sin antes disculparse de la manera correcta. Pero así Linali lo empujaba para que se marche, diciéndole que ya lo había perdonado. Pero nos queda la duda, ¿qué pasará con Jessica y esa magia que la controló? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Y espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!